¿Qué es lo más espeluznante que has visto en medio de la nada? Cuando era un adolescente extraño, tenía esta cosa extraña. Simplemente hacía caminatas nocturnas en áreas sin luces, principalmente en senderos forestales. Mi lógica entonces era enfrentar los miedos y sentirme genial después. Una noche estaba completamente oscuro, realmente no podía ver muy lejos. Estaba haciendo lo mío y me encontré con otra persona. Lo vi en el último momento. Solo grité y comencé a correr hacia atrás solo para escucharlo persiguiéndome. Podía escuchar el sonido de sus pasos. Luego, al cabo de un tiempo, se volvieron más distantes. Hice un Forrest Gump y seguí corriendo. Nunca más volví a dar un paseo nocturno por el bosque. Pensando en retrospectiva, mi suposición sería que tal vez era un guardabosques o algo así. En aquel entonces, pensé que era un asesino en serie. Vaya. Creo que tomaste la decisión adecuada. ¿Acaso un guardabosques no se presentaría antes de que tuvieras la oportunidad de cruzarte con él? ¿O incluso cuando intentabas escapar? Estaba caminando en lo profundo de un bosque, manteniéndome en el camino. Era de tarde, el sol ya estaba bajo en el horizonte. Al regresar del bosque vi algo colgado en un árbol cercano, así que fui a echar un vistazo por curiosidad. Era la cabeza de una muñeca. Miré hacia arriba y había cientos de cabezas de muñecas en el árbol. Los pocos que pude ver claramente parecían viejos y manchados de suciedad, pero algunos parecían limpios y nuevos. Escuché pasos rápidos acercándose y salí de allí. No tengo idea de por qué alguien colgó cientos de cabezas de muñecas en un árbol en lo profundo del bosque. En el rancho donde se pasaron muchos años montando a caballo, había numerosos senderos a lo largo del lecho del río. Se creaban nuevas rutas atravesando el bambú y los árboles, buscando un toque más emocionante, ya que fuera de ese entorno había caminos de cemento. Una de estas rutas fue llamada el Sendero Sambolie, al que se le añadieron algunas señales y se colgaron o ataron muñecas viejas a las ramas, lo que lo hacía bastante inquietante para quienes no lo conocían. Cientos de huesos de diferentes animales en las montañas de la Irlanda rural. Obviamente es normal ver un esqueleto en el desierto, pero esta enorme pila de huesos era simplemente extraña. Algunos eran de ovejas pero otros parecían gatos, perros, roedores. Fue extraño, ya que no tenemos animales depredadores en Irlanda, la única cosa que podría haberlos reunido o puesto allí fue una persona. En Canadá, el organismo encargado de los recursos naturales establecerá lugares específicos para el manejo de animales atropellados. Esto podría ser relevante en caso de que se trate de animales domésticos como gatos, perros, así como de ganado o roedores. Mi trabajo consiste en realizar varios tipos de estudios ambientales y, con frecuencia, estos se realizan en áreas silvestres aisladas. Lo más espeluznante que hemos visto son los restos de un campamento abandonado. Claramente tenía varios años pero todo seguía ahí: carpa, saco de dormir, almohada, utensilios de cocina, pila de leña, etc. Es como si hubieran decidido alejarse y nunca regresaran por sus cosas. Fue aproximadamente 1 hora a pie desde la civilización, por lo que probablemente esté demasiado lejos para un campamento de vagabundos, aunque también nos hemos cruzado con varios de esos. Eso suena bastante extraño. Encontrar un campamento abandonado en medio de la nada es inquietante. Me imagino que te hace pensar en lo que pudo haber pasado. Es raro dejar todo atrás, como si alguien simplemente decidiera irse de un día para otro. A veces, esos lugares tienen una historia, y es curioso imaginar lo que pudo haber sucedido allí. Sin embargo, puede ser un poco desconcertante estar tan alejado de la civilización. Una escuela primaria abandonada en medio del bosque. Lo encontré cuando tenía alrededor de 10 años mientras exploraba en el club de caza de mi padre, en los bosques de Alabama. Lo curioso es que no parecía tener carretera que condujera hasta allí ni siquiera lugar para aparcar coches, pero dentro todo era de los años 60 y 70. También pareció ser abandonado rápidamente. Los libros todavía estaban abiertos sobre los escritorios, los zapatos todavía en los cubículos y los papeles todavía en los escritorios de los profesores. De hecho, tomé muchos de los libros que no sufrieron daños por el clima y los traje a casa. Recuerdo haberle preguntado a mi papá al respecto unos años más tarde, y él lo sabía, pero dijo que le daba escalofríos y que nunca se acercó. Mi padre dejó ese club de caza un año después, así que nunca tuve la oportunidad de comprobarlo por segunda vez. Es bastante inquietante descubrir libros reales en Alabama. Definitivamente había algo extraño en esa situación. Actualización, he llegado a una conclusión sobre lo que sucedió. Parece que abandonaron la escuela rápidamente y declararon el edificio en ruinas al darse cuenta de la presencia de esos libros. Mi esposo y yo conducíamos desde Arizona a Chicago.
Paramos en un McDonald's en un pequeño pueblo de Texas, no recuerdo el nombre. Uno de los cocineros estaba cantando. La persona del mostrador nos agradeció por entrar. Estaba muy limpio. Uno de los otros clientes nos escuchó hablar sobre la necesidad de encontrar una gasolinera y se ofreció a dejarnos seguirlo hasta la más cercana. Todos en este McDonald's fueron tan amigables que realmente nos asustamos. A veces, los lugares pequeños tienen esa vibra especial. Me acuerdo de un viaje que hice con un amigo, paramos en una gasolinera. La gente era muy amable, ofrecían ayuda sin que pidiéramos. Al final, también nos llevaron a un buen restaurante cercano. Fue raro, pero agradable. Es curioso cómo esos momentos te hacen sentir como en casa, aunque estés lejos. Los más espeluznantes y probablemente los más bellos. Interestatal 1 en Canadá durante diciembre, en Manitoba. No sé dónde estábamos, el autobús paró en una parada de descanso y nos bajamos todos a estirar las piernas. Greyhound, no colegio. Hasta donde alcanzaba la vista, en el lado norte de la carretera había un campo de nieve. Estaba tan lejos y tan tranquilo, casi sin viento, que el cielo parecía blanco, como si reflejara nieve en lugar de océano. Y realmente no podía ver la división entre el horizonte y el suelo. Era como si estuviera en el constructo de Matrix, solo blanco, y como si me saliera del camino podría caer en él. Me dio vértigo, pero era realmente bonita y aterradora. Simplemente nada frío y enorme. La experiencia era similar a estar en un barco de crucero durante la noche, en la que la línea entre el horizonte y el agua se desdibujaba. Solo se veía un vasto manto de oscuridad. Resultaba realmente inquietante. Bueno, tengo algunos de estos. Primero, estaba conduciendo hacia el rancho de mi amigo para una fiesta de fin de año. Esto fue en Eagle Pass, cerca de la frontera entre Texas y México. Llovía a cántaros y yo avanzaba sigilosamente por una carretera secundaria con las luces altas encendidas. Algo saltó frente a mi camioneta, se detuvo por un segundo y luego regresó corriendo al bosque. Medía alrededor de 1 metro de alto, era blanco y brevemente se mantuvo sobre 2 patas. Estoy bastante seguro de que Gollum vive en el sur de Texas. Me asusté. 2. Una tienda de campaña abandonada y destrozada en el interior de Australia. En un viaje por carretera por la costa oeste, nos desviamos un poco hacia el interior, cerca de Carnarvon, para ver las arenas rojas y demás. Bajé por un camino de tierra, no había nada en kilómetros y encontré una tienda de campaña. Nos acercamos vacilantes y vimos que estaba abierto por un lado. Había una almohada sucia y algo de ropa esparcida dentro de ella, pero todavía estaba firmemente clavada. Parecía que llevaba allí un tiempo. Tercero, de vuelta en Texas, cerca de Enchanted Rock. Caminando por el bosque con unos amigos cuando casi tropezamos con un hoyo lleno de serpientes de cascabel. No sé si alguna vez has visto una guarida de serpientes, pero tienden a convertirse en una horrible pesadilla lovecraftiana. Tengo fotos de esto en alguna parte, veré si puedo encontrarlas cuando llegue a casa. 1. Hombres rana 2. Víctima de hombres rana 3. Esto sucede en el entorno natural. Durante la época de reproducción y en momentos de bajas temperaturas. Una noche caminaba hacia la casa de mi amigo desde la casa de mi abuelo. En realidad, la ruta más rápida era atravesar un parque de casas rodantes rodeado de bosques, había un camino si sabías el patio correcto para traspasar. Escabulléndome por el jardín de una familia, finalmente llegué al borde del bosque, solo para ver 3 orbes de luz muy distintos, del tamaño de pelotas de softball, flotando frente a mí. Me quedé paralizado y los miré durante un rato, entrecerrando los ojos, ladeando la cabeza, etc., para ver qué diablos eran. Decidí acercarme a ellos y se fueron volando. No creo en fantasmas ni en nada particularmente sobrenatural, así que, sinceramente, no tengo idea de lo que vi esa noche. Una vez, volviendo a casa de un amigo, tomé un atajo por un parque de casas rodantes. En un momento, vi 3 luces en el bosque. Me quedé quieto, mirándolas, intentando entender qué eran. Cuando me acerqué, volaron. La verdad es que no creo en fantasmas ni cosas raras, así que aún me pregunto qué fue eso. A veces, las cosas extrañas pasan sin explicación. Hace unos 20 años, en el norte de Ontario, Canadá, encontré un pozo en medio del bosque. La cosa es que mi abuelo cortó todos los troncos hasta donde estaba nuestra casa. Era un bosque alto y enorme sin contacto con el mundo exterior hasta que decidió construir una casa allí. El pozo parecía tener cientos de años. Imaginemos que este pozo tiene 3 siglos de antigüedad, y que la casa fue edificada por un antepasado hace aproximadamente 75 años.
Con un lapso de 2 siglos, es posible que nuevos árboles hayan brotado sobre lo que alguna vez fue una estructura. Es probable que la vegetación haya crecido por encima de aquello que ya existía. Una vez en la escuela secundaria, un amigo mío y yo estábamos ayudando a limpiar un lago / pantano para servicio comunitario. Todo esto sucede en el centro de Luisiana, por contexto. Íbamos caminando por la calle, llenando nuestras bolsas con basura, cuando miramos hacia abajo y vimos una pata de venado cortada. Piel y carne todavía adheridas y no hay otras partes del cadáver cerca. Rápidamente resolvimos el misterio cuando vimos una guarida de caimanes cerca. Los caimanes bebés que cantaban a lo lejos tampoco nos ayudaron a sentirnos mejor. Como acotación, también encontramos un reloj viejo, una cerveza sin abrir de una marca que seguro ya no fabricaban en aquella época, una cuchara bastante bonita y una ropa interior. Durante una caminata en Utah, descubrí una pata de ciervo colgando de un árbol. No había un refugio de caimanes cerca, ya que estaba en las montañas de Utah. Me quedé mirando, pensando en a dónde podría haber ido el resto del ciervo, ya que no se encontraba en ninguna parte alrededor del árbol. Era una escena extraña y misteriosa que despierta la curiosidad sobre lo ocurrido. Yo y un grupo de otros consejeros del campamento de verano ocasionalmente damos paseos por el campamento por viejos senderos en el bosque que no se han utilizado en mucho tiempo. El campo fue fundado en los años 1920, por lo que es bastante antiguo y hay muchas cosas olvidadas. Una noche íbamos caminando por un sendero y llegamos a una abertura que nunca antes habíamos visto. Era un campo pequeño sin caminos bifurcados. En el centro había solo una sencilla mesa para niños. Uno que las niñas usan para tomar el té. Estaba rodeado por 4 sillas, todas empujadas hacia adentro. También estaba cubierto por un montón de hojas, lo cual era extraño porque no estaba debajo de ningún árbol. Nadie tenía idea de cómo llegó allí. Unas semanas más tarde regresamos y todas las sillas habían desaparecido y las hojas habían sido quitadas. Solo la mesa en medio del campo. Ninguno de nosotros ha vuelto desde entonces. Solía soñar con situaciones similares. Estaba caminando por un bosque cuando de repente veía una pequeña fiesta del té. Una niña pequeña, tal vez de 5 o 6 años, con un vestido veraniego, corría alrededor de los árboles invitándome a sentarme a tomar té con ella. Este sueño se repetía en contadas ocasiones y nunca logré entender su significado. No vi, pero oí. Estaba estacionado al final de un camino rural de grava que estaba cerca de una cueva con mi prometida, besándose, cuando escuché una respiración muy agitada. La miré y ella me miró y ambos nos dimos cuenta de que no era ninguno de los dos. Me deslicé hacia el asiento del conductor lo más rápido que pude mientras agarraba mi pistola, la puse en marcha y salí a toda velocidad de allí. Hemos estado casados durante 16 años y todavía lo mencionamos de vez en cuando. No tengo idea de quién o qué era, pero hizo que se me erizara el vello de la nuca. Eso suena bastante inquietante. Imagino que la adrenalina debió ser intensa en ese momento. Siempre es raro tener experiencias así, algo que no puedes explicar. Esa sensación de miedo puede quedarte grabada por un tiempo. Al menos lo han convertido en una anécdota divertida en su relación. A veces, esas situaciones inusuales son las que nos hacen recordar momentos importantes juntos. Estaba acampando lo más lejos posible de la civilización en el Reino Unido. Decidí pescar un poco en un buen día. Tenía una vista clara durante millas y alguien logró acercarse a mí sin que me diera cuenta. Abrigo enorme de color rojo brillante en un día caluroso como una pelota. Intenté saludar, nada, intenté decir hola en todos los idiomas rotos que conozco, pero nada. Mi atención fue captada por un pescado, me di la vuelta y retrocedí y ya no estaba. No tengo idea de cómo ni dónde desapareció. Eso es raro. Estar tan alejado y no notar a alguien acercándose debe haber sido desconcertante. A veces, la naturaleza puede ser silenciosa, y es fácil perderse en el momento. La idea de un tipo en un abrigo brillante en un día caluroso es extraña. Es curioso cómo desaparecen las personas. Quizás se ocultó tras los árboles o simplemente tenía habilidades especiales de sigilo. Aún así, debió ser una experiencia interesante. Una vez, cuando tenía unos 8 o 9 años, estábamos conduciendo por el bosque cuando vimos a este tipo al costado de la carretera. Estaba vestido como una bata y sostenía un osito de peluche o una almohada o algún tipo de juguete de peluche. Simplemente estaba mirando el tráfico desde el costado de la carretera, y todos nos asustamos cuando pasamos junto a él. Llamamos a la policía cuando llegamos a casa porque podría haber sido algún viejo que escapó de un asilo de ancianos o algo así, pero aún así fue realmente espeluznante.
Recuerdo cuando tenía 8 o 9 años. Íbamos en coche por el bosque y vimos a un tipo al lado de la carretera. Vestía una especie de bata y sostenía un peluche. Solo miraba el tráfico. Todos nos asustamos cuando pasamos junto a él. Al llegar a casa, llamamos a la policía. Pensamos que podría ser un anciano que escapó de un hogar. Fue una experiencia bastante extraña y perturbadora. Primer post que hago en Reddit. Fui a caminar a nuestro pequeño bosque no lejos de mi casa, imagínate, porque me sentía un poco deprimido y los paseos siempre son agradables. Había un camino largo que eventualmente conducía a una zanja más pequeña y luego conducía al siguiente camino. Bueno, estoy caminando y no te cago, al otro lado de la zanja hay una niña que nunca había visto antes. Todavía estoy en el camino, aún no junto a la zanja, y la veo parada allí, con vestido blanco, cabello negro y todo. Sacado directamente de la típica película de terror. No soy el alma más valiente, pero por alguna razón simplemente me di la vuelta y caminé a toda velocidad a casa. No estoy seguro de por qué no corrí para salvar mi vida. También caminando por el mismo camino, antes de ver a la niña, había llegado a la zanja y tuve tiempo de relajarme allí. Decidí regresar a casa y al otro lado una figura humana oscura corría entre los árboles, como si me estuviera observando. Esa vez corrí. Primera publicación en Reddit. Fui a caminar por un bosque cerca de mi casa porque me sentía un poco mal. Vi a una niña con un vestido blanco y pelo negro al otro lado de un canal. Me dio un escalofrío, así que regresé a casa rápido. Antes de eso, también vi una figura oscura entre los árboles que parecía observarme. Ahí sí corrí. A veces, esos momentos te dejan inquieto sin razón aparente. He visto hilos como este antes, pero por alguna razón pensé en esto. Yo estaba en casa de mi primo y él vivía en los Banis en un rancho enorme. Había un área tipo bosque bastante grande cerca de su casa que pasábamos horas explorando. Estuvimos por ahí una vez y en algún momento quiso trepar a un árbol, pero como yo era pequeña no podía, así que me alejé. Después de un rato no pude encontrar a mi primo y supuse que estaba en la copa de un árbol. Así que estoy mirando hacia arriba llamándolo cuando veo lo que creo que es él en un árbol. Lo llamo y luego escucho su voz detrás de mí. Allí estaba caminando hacia mí. La figura en el árbol saltó al siguiente, luego se escabulló y la oímos alejarse. Mi abuelo dice que probablemente fue un puma. Me pasó algo similar con un primo en su rancho. Estábamos explorando un bosque cerca de su casa. En un momento, él quiso trepar un árbol, pero yo no podía. Entonces, me alejé y empecé a buscarlo. Después de un rato, vi algo en un árbol y pensé que era él. Llamé y escuché su voz detrás de mí. Al darme cuenta, vi que lo que estaba en el árbol se escapó. Mi abuelo dijo que podía ser un puma. Cuando tenía unos 5 años, caminé hacia la zona boscosa detrás de mi casa y encontré un agujero de unas 2 pulgadas de diámetro en la tierra. Lo miré y vi lo que parecía algo con la forma de un asterisco que parecía un poco gomoso y viscoso. Se me metió en la cabeza que era una especie de enorme monstruo de malla con tentáculos que se extendía bajo el suelo y que se levantaría a través de la tierra y me mataría si lo molestaba, y me asusté corriendo de regreso a la casa y nunca volví detrás de esa casa. De nuevo. Nos mudamos poco después. En retrospectiva, probablemente se trataba de algún juguete de plástico. Cuando tenía unos 5 años, salí al bosque detrás de mi casa y encontré un agujero en la tierra. Miré dentro y vi algo con forma de asterisco, Ravery y baboso. Pensé que era un monstruo de tentáculos debajo del suelo que me mataría si lo disturbaba. Así que salí corriendo a casa y nunca volví a esa parte. Al final, probablemente era un juguete de plástico. Una vez pasé junto a un hombre en los bosques de Tennessee que estaba estacionado al costado de la carretera. Había reducido la velocidad para posiblemente ayudar, mientras el tipo estaba hurgando en su baúl en busca de lo que supuse era una llanta o un gato o algo así, y estaba empezando a oscurecer. No. Justo cuando reduje la velocidad, un tipo saca una motosierra de su baúl y se gira hacia mí. Dije que no y salí de allí. A veces, te encuentras con situaciones raras. Recuerdo que una vez, mientras manejaba por un camino apartado, vi a un tipo con su auto parado. Pensé en ayudarlo, ya que parecía tener problemas. Pero de repente, sacó una motosierra de su maletero y me quedé en shock. No estaba preparado para eso. Así que simplemente me fui. A veces es mejor no involucrarse. Me gusta mirar casas abandonadas, y como hay mucho desarrollo cerca de donde vivo, hay muchas casas para elegir.
Hasta hace poco, lo más extraño que había visto era una casa vacía que claramente había estado vacía durante años, pero todavía tenía ropa vieja y mohosa colgada en el tendedero. ¿Quién se toma la molestia de sacar los muebles de su casa pero no se molesta en llevarse la ropa que simplemente se tomó la molestia de lavar? Hace un mes encontré algo aún más extraño. Hay una casa mediana de los años 50 que se dejó sola, con todos sus vecinos demolidos para una nueva urbanización. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que todavía había coches en el garaje. Había un Volvo 740 GL con neumáticos pinchados y un Versus Commodore. Intrigado, una noche eché un vistazo a la casa y, aparte de que uno de los 3 dormitorios estaba completamente destruido por el fuego y el refrigerador estaba vacío, toda la casa estaba completamente como si el dueño acabara de irse. Cristalería en las alacenas, fotografías familiares en las paredes, ropa en los armarios. Había una máquina de coser sobre la mesa del comedor como si alguien necesitara arreglar algo de ropa rápidamente. Parecía que alguien había revisado los armarios y se había servido un poco de alcohol, pero aparte de eso, la casa parecía haber sido abandonada en 2009. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única manera de que la casa se viera así era si el dueño se había mudado a una residencia de ancianos. O si no hubieran sobrevivido al incendio. Definitivamente era hora de irse. He estado explorando casas abandonadas cerca de mi casa. La última que encontré era bastante extraña. Era una casa de los años 50, con coches todavía en el garaje. El interior parecía que alguien se había ido rápidamente. Había fotos familiares en las paredes y una máquina de coser en la mesa. Me dio la sensación de que el dueño pudo haber ido a un hogar de ancianos, o peor. Mejor salí de allí. Conduciendo por el oeste de Texas, relativamente cerca de El Paso, a mitad del día. No había nada alrededor en kilómetros y vi un camión de comida con un gran cartel de madera que decía, hamburguesas, pizza, helado. Tenía mucha hambre así que me detuve para ver de qué se trataba. Les recuerdo que esto fue en medio del desierto en verano. Hace mucho calor aquí y hay un camión de comida. Decidí no ser un cobarde y compré un par de porciones de pizza del camión. El chico era agradable, pero tranquilo, así que comí en mi auto. Fue realmente bueno. Apostaría a decir que fue la mejor pizza que he probado en mi vida. Estaba manejando por Texas, cerca de El Paso, cuando vi un food truck con un letrero que decía burgers, pizza, ice cream. Tenía mucha hambre, así que decidí parar. Era pleno verano, hacía mucho calor, pero no quería ser un cobarde. Pedí unas rebanadas de pizza. El tipo que atendía era amable pero callado, así que comí en mi carro. La pizza estaba increíble, casi diría que fue la mejor que he probado. Encontré un esqueleto humano en la década de 1980 mientras realizaba un estudio topográfico en una parcela boscosa de 100 acres. Al principio solo noté algunos huesos esparcidos y no pensé mucho en ello, porque los animales mueren en el bosque todo el tiempo. Pero cuando vi el cráneo allí, el factor de fluencia se disparó en el medidor de fluencia. Resultó ser un anciano que padecía demencia y se había alejado de su casa varios años antes. Así que al menos su familia logró cerrar la situación. La verdad es que es una historia extraña. Encontrar un esqueleto en un lugar así puede afectar a cualquiera. Y lo de que el hombre tuviera demencia y se perdiera es aún más inquietante. Al menos su familia pudo tener respuestas sobre lo que pasó. Es un recordatorio de cómo la vida puede llevarnos por caminos inesperados. Mi amigo y yo caminábamos cerca de un arroyo, probablemente de unos 13 años, en medio de un bosque. Mi amigo estaba metiendo un palo en el lecho del arroyo y de repente golpea algo duro justo debajo de la arena. Lo sacamos y es un hueso. Claramente largo como si fuera de la pata de algún mamífero. Inmediatamente nos preguntamos si podría ser humano y si deberíamos contactar con la policía. Honestamente, probablemente era un ciervo, lo cual no estaría fuera de lugar en ese bosque. Aún así, es un hallazgo bastante espeluznante para nosotros los niños porque, bueno, es parte de algo muerto. Y pensamos en todas las formas en que podríamos ser incriminados por asesinato si contactáramos a la policía. Estábamos caminando cerca de un arroyo, teníamos unos 13 años. Mi amigo se encontraba jugando con una vara y, de repente, encuentra algo duro bajo la arena. Resulta ser un hueso, parecía ser de una pierna de algún mamífero. Empezamos a pensar si podría ser humano y si debíamos llamar a la policía. Al final, probablemente era de un ciervo. A pesar de eso, nos dio un poco de miedo imaginar lo que podría pasar. Todavía me resulta muy difícil de creer hasta el día de hoy. Hace unos 20 años, estaba en un auto con 2 amigos. Era tarde en la noche, tal vez las 3 de la madrugada, porque salimos a hurtadillas de nuestras respectivas casas para fumar marihuana. Conducíamos por el medio de la nada, al norte de Ohio.
Todavía no habíamos fumado. Ninguno de nosotros bebía ni consumía otras drogas. La noche estaba perfectamente clara y sin niebla, pero condujimos a través de un trozo de niebla en medio de la carretera que tenía la forma exacta de un hombre y una mujer vestidos con algo parecido a un atuendo de Oliver Twist. Pasamos directamente a través de ellos. No podía creerlo. Ya me estaba preparando para negarlo cuando mi amigo se volvió hacia el otro que conducía y le preguntó si acababa de ver eso, a lo que el amigo conductor respondió sí. Eso suena increíble. Recuerdo una vez que mis amigos y yo estábamos en un viaje de madrugada y también vimos cosas raras en la carretera. Era un momento extraño, algo que no esperaba. A veces, esos encuentros en la oscuridad quedan grabados en la memoria. Los tres quedamos en shock y no sabíamos qué pensar. No sé si eran imaginaciones, pero fue una experiencia única que seguimos comentando después. Un par de ropa interior de niño en las ruinas de una especie de estructura de piedra que estaba fuera del camino habitual de una ruta de senderismo. Quién sabe, tal vez una familia estaba caminando y el niño se cagó y tiró la ropa interior sucia. Sigue siendo bastante espeluznante en ese entorno. No sé, eso suena extraño. Estar caminando por un sendero y ver ropa interior de niño en un lugar así. Puede que sí, tal vez fue un accidente y los padres solo la dejaron ahí. Pero realmente es raro encontrar eso en un lugar abandonado. Hace que te preguntes qué más ha pasado en ese lugar. Viajaba con un amigo a Myrtle Beach desde Charleston. Había un hombre con lo que parecía un traje de cabra peluda parado junto a la carretera. Tenga en cuenta que esto fue alrededor de las 10 a las 11 de la noche y en medio del bosque. Llegamos a Myrtle Beach con mi amigo y nos encontramos con un tipo vestido de lo que parecía un traje de cabra peluda, justo al lado de la carretera. Era de noche, como entre 10 y 11, y estábamos en medio de la nada. Nos miramos y solo nos reímos, pensando en lo raro que era eso. A veces, el campo tiene esos momentos extraños. Hace unos meses, un amigo y yo conducíamos de noche. Cuando se detuvo en una señal de alto, me dijo que mirara a la derecha y vi la cosa más espeluznante que jamás haya visto. Había una casa más antigua en medio de la nada, en esa esquina, y había una luz encendida en una de las ventanas. En esa ventana, había un maniquí de lobo mirándome y juro que estuve nervioso por esa cosa durante el resto de la noche. Era una noche normal, y mi amigo y yo estábamos manejando. De repente, se detuvo en un alto y me pidió que mirara a la derecha. Ahí estaba esa casa vieja en la nada, con una luz encendida en la ventana. Había un maniquí de lobo viendo hacia afuera. Me sentí incómodo por el resto de la noche, como si ese maniquí estuviera observándome, algo raro. Mi hermano, mi hermana y yo condujimos hasta Centralia pa un domingo por la tarde y fue espeluznante. La carretera casi termina y se pueden ver columnas de humo saliendo del suelo. Tengo vídeos de ello en alguna parte. Trajimos uno de esos termómetros láser portátiles y los puntos en el suelo eran 150 más a mediados de noviembre. Tiene una sensación completamente de Silent Hill. Hay enormes chimeneas de escape y equipos de vigilancia todavía enterrados en el suelo de cuando intentaban salvar la ciudad. Si alguien vive cerca, recomiendo echarle un vistazo. Realmente espeluznante y genial. Esa experiencia en Centralia suena bastante interesante. Siempre es curioso ver cómo un lugar puede cambiar con el tiempo. Lo de los vapores saliendo del suelo y las temperaturas altas es inquietante. Me imagino que el ambiente debe ser único, con una vibra de película de terror. Es genial que tengas videos de esos momentos. A veces, esos lugares abandonados tienen historias que contar. Sin duda, es un destino distinto para explorar. Bien, entonces estaba en este arroyo tirando piedras al agua y disfrutando del aislamiento de la civilización cuando, de repente una roca cayó de la nada. Quiero decir de ningún lugar porque el arroyo estaba aislado y no había nadie cerca porque podía ver a lo lejos, porque no había árboles cerca. Y las montañas estaban tan lejos que nadie podía arrojar desde ellas una piedra que pudiera alcanzarme. Bueno, cayó de la nada justo frente a mí y me salpicó con agua. Me asusté y escaneé el área en busca de gente y cuando no pude encontrar a nadie, me escapé, jaja. Todavía se siente raro. Parece que tuviste una experiencia extraña en el arroyo. A veces, la naturaleza puede ser un poco misteriosa. Me imagino que al principio pensaste que era un animal o algo así. Correr debe haber sido una reacción instintiva al miedo. No es raro sentir esa necesidad de salir de un lugar cuando pasa algo inesperado. Esas cosas pasan y a veces solo nos quedan las dudas.
Cuando mi familia y yo hicimos un viaje a Ucrania, condujimos hasta las zonas rurales en las afueras del VIP para encontrar el lugar de nacimiento de mi abuelo. Mientras caminábamos en medio de un campo vacío, tropecé con lo que pensé que era una raíz, hasta que miré hacia atrás y una bota de goma sobresalía del suelo. Les dije a todos que miraran a nuestro alrededor y pronto nos dimos cuenta de que había miles de pares de zapatos. A nuestro alrededor, miles. No tengo idea de dónde eran, pero había zapatos que parecían muy viejos y zapatos que parecían nuevos. Todavía me asusta. Esa experiencia en Ucrania suena bastante inquietante. Imaginarse un campo lleno de zapatos de diferentes épocas es algo raro. Puede que haya una historia detrás de eso, pero nunca lo sabremos. A veces, los lugares tienen secretos que no podemos entender. Me hace pensar en lo que esas cosas han visto a lo largo del tiempo. Sin duda, algo que se queda en la memoria. Esto va a sonar a broma, pero no lo es, lo prometo. Ciervos en medio de la noche apenas iluminados por los faros. Cualquier otra persona que viva en un pueblo en el medio de la nada puede dar fe de esto. Parecen personas raras con los brazos alargados. Brazos y piernas arrastrándose a cuatro patas hacia ti. Sí, es cierto. He manejado por caminos solitarios en la noche y esos ciervos pueden parecer inquietantes. Con las luces del auto, se ven extraños. Algo de su forma, moverse agazapados, te hace pensar que están más cerca de lo que están. Es una experiencia rara, pero común en lugares alejados. Te hace mirar con más atención y recordar que la naturaleza puede ser un poco extraña a veces. Hace unos años, el centro y yo íbamos en coche a un partido de fútbol universitario el sábado. Pasamos por este pequeño pueblo y había un enorme cartel que exclamaba, "El día es malo", alguna referencia bíblica, pero sin embargo espeluznante. Sí, vivo en un estado del sur. Era un sábado normal, íbamos a un partido de fútbol. Pasamos por un pueblo pequeño y había un cartel enorme que decía, "El día es maligno". La referencia bíblica lo hacía aún más extraño. Claramente, estaba en una zona del sur, pero la vibra del cartel se sentía un poco fuera de lugar. A veces, esos pequeños detalles pueden hacer el viaje más interesante. Mis amigos y yo estacionamos frente a esta casa espeluznante para orinar en el bosque, alrededor de la 1 de la mañana. Cuando entramos estábamos charlando cuando este auto pasó lentamente frente a nosotros. Tuvimos la sensación espeluznante de que nos estaban mirando, así que nos fuimos inmediatamente. Yo estaba sentado atrás. Cuando miré hacia atrás, el mismo auto se detuvo, dio media vuelta y vino hacia nosotros bastante rápido. Lo perdimos en una pequeña calle lateral. Siento que estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado y alguien estaba buscando un auto similar al nuestro. Quizás no nos querían allí. Editar era propiedad pública. Era de madrugada, y con unos amigos decidimos parar frente a una casa rara. Mientras estábamos, un carro pasó lentamente, y nos dio mala espina. Decidimos irnos rápido. Yo iba en la parte de atrás y, al mirar, vi que ese mismo carro se detuvo y dio la vuelta. Nos persiguió un rato, pero logramos perderlo. Esas cosas pasan, a veces estás en el lugar equivocado. En la carretera que pasa por Kansas hay una tienda de pornografía. 1 hora desde cualquier lugar en cualquier dirección. Ubicado en una colina. Cada vez que pasamos por allí pienso en asesinos en serie. Siempre hay al menos un coche allí, en el aparcamiento. Es curioso cómo un lugar así se vuelve parte del paisaje en medio de la nada. Recuerdo que con unos amigos pasamos por un sitio parecido. Todos nos reímos nerviosos, imaginando historias de terror. Algo en el aire te hace pensar en lo que podría estar ocurriendo dentro. Aunque nunca nos detuvimos, esos lugares tienen una extraña atracción. Tal vez es el misterio, o simplemente la curiosidad. Hay una choza en las afueras de un pequeño pueblo en el medio del norte de Ontario que tiene un montón de maniquíes, viejos y rotos, todos frente a una ventana. Nadie en el área sabe por qué está allí, todos simplemente lo dejan en paz. La historia de esa cabaña es interesante. Recuerdo que un grupo de amigos y yo fuimos a explorarla una vez. Al acercarnos, nos dio una sensación extraña. Las maniquíes rotos mirando hacia afuera eran bastante inquietantes. Nadie parecía tener respuestas sobre su origen. Al final, solo nos quedamos mirándonos y nos fuimos riendo nerviosamente. A veces, lo extraño es lo que más llama la atención. Mi campus universitario tiene grandes extensiones boscosas a su alrededor con una red de senderos que me gusta explorar.
Una vez vi el brillo del metal en un sendero lateral, así que fui a investigar. Resulta que era una silla alta, con la bandeja y todo, el patrón del pato de goma desapareciendo. Había estado allí suficiente tiempo. Las hojas cubrían la bandeja y las enredaderas se enredaban alrededor de las patas. En medio del silencio de los bosques de Alaska, hay una silla alta que se oxida lentamente. La verdad es que esos bosques en el campus son interesantes. Recuerdo una vez que encontré un objeto raro en una de las sendas. Era una silla alta, llena de hojas y cubiertas de enredaderas. Me dio una sensación extraña, como si alguien la hubiese dejado ahí hace mucho tiempo. A veces, esos lugares tienen historias que nunca conoceremos. La naturaleza toma lo que queda, y eso crea un ambiente inquietante. Definitivamente lo van a enterrar, pero, cuando era joven, tal vez tenía 10 años. Había una colina para trineos en un campo de agricultores a la que todos los niños locales subían después de una buena nevada. Era una de esas colinas por las que bajas pero te sientas en la parte inferior por un rato temiendo volver a subir porque sabías que estarías a punto de terminar después de un viaje de regreso. Por lo general, solo hacíamos 2 o 3 viajes hasta que todos lloriqueábamos y nos dirigíamos a casa para tomar coco. De todos modos, un día nevado de invierno llevé a mi amigo de la escuela a la colina para correr. Era la primera vez que estaba allí y no había nadie más cuando llegué. Después de nuestro primer descenso de la colina, estábamos sentados en nuestros trineos en la parte inferior, retrasando nuestro ascenso a la cima cuando vimos a alguien parado en la cima de la colina. Ambos dejamos de hablar a mitad de la frase y solo lo miramos. No recuerdo mucho, pero sé que simplemente estaba parado allí mirándonos. Estábamos a una buena milla de cualquier casa y era pleno invierno en Canadá, la gente no solo iba a pasear. Después de que el tipo se retiró fuera de la vista, ambos decidimos regresar a casa, por el camino más largo, caminando alrededor de la colina hasta mi casa en lugar de subir. Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que ese tipo quería de nosotros, pero me alegro de no haberlo descubierto. Ese día me acordé de lo curioso que es ser niño. Mi amigo y yo solo queríamos divertirnos en la nieve, pero esa figura extraña nos dio un escalofrío. Al final, en lugar de buscar problemas, preferimos esquivar la situación. Es raro cómo esos momentos se quedan grabados, y aunque no supimos qué quería ese tipo, seguimos adelante. A veces, es mejor no saberlo. Hace varios años, viajábamos de California a Wyoming para una reunión familiar. Teníamos una caravana de 2 autos, cada auto tenía 2 adultos y había 3 niños, que cambiaron de auto cuando nos detuvimos solo para ayudar a cambiar el camino. Salimos a las 10 de la noche y condujimos por medio de la nada, Nevada. Habría grandes lagunas sin pueblos y con toneladas de carteles que dicen no recoger a los autostopistas porque hay cárceles. Soy el único que lo vio. Alrededor de las 3 de la mañana al costado de la carretera junto a una señal. Estaba haciendo autostop con su camisa a cuadros y sus jeans rotos. Parecía un asesino psicópata de película. No hubiésemos parado de todos modos, pero me asustó y más aún que nadie más lo viera. Es curioso cómo a veces vemos cosas que otros no. Esa vez, viajando de California a Wyoming, vi a un tipo al lado de la carretera que parecía sacado de una película de terror. Nadie más lo notó, pero yo no podía dejar de pensar en lo que decía la señal sobre no recoger autoestopistas. Fue una mezcla de alivio y miedo, sabiendo que continuamos sin parar. Cuando tenía 12 años, mi familia estaba de vacaciones. Era un lugar rústico tipo posada con algunos bosques en el terreno. Había un gran campo en el bosque que se mantenía cortado y utilizado para softball y cosas así. Una noche mis hermanos, yo y un par de niños más obtuvimos permiso para llevar algunas almohadas y mantas y dormir en el campo. Todo salió bien. Pero a la mañana siguiente, cuando miramos a nuestro alrededor, vimos huellas recientes de neumáticos. Salieron de un camino que se adentraba más en el bosque, dieron la vuelta por todo el campo y regresaron por donde habían venido. Llegaron a centímetros de mi cabeza. Todos habíamos dormido durante todo el proceso. No tengo idea si los jinetes nos vieron y se desviaron en el último segundo, o si evité que me aplastaran la cabeza por pura suerte. Cuando tenía unos 12 años, mi familia estaba de vacaciones en un lugar rústico. Una noche, mis hermanos y yo dormimos en un campo del bosque. Al amanecer, encontramos huellas de neumáticos frescas cerca de donde estábamos. Pasaron a centímetros de mi cabeza. No sé si los que conducían nos vieron o simplemente tuve suerte. Muy extraño y un poco inquietante, pero al final, solo fue una anécdota. Una vez, hace muchos años, unos amigos y yo viajábamos de regreso de Wilmington, Carolina del Norte, a Evansboro, Carolina del Norte. La forma más rápida de hacerlo es atravesar una carretera en una base militar. Era relativamente tarde en la noche, no recuerdo exactamente la hora,
Pero estaba muy oscuro y prácticamente no había otros coches circulando por la carretera. Esta base está muy boscosa. Tengo entendido que llevan a cabo muchas prácticas de guerra y todo eso en las zonas boscosas. Entonces, la carretera es básicamente como cualquier otra carretera de 2 carriles con espesos bosques a ambos lados. Mientras conducíamos cerca del centro de la base, pasamos al costado de la carretera algo extraño. Personas vestidas con capas con capucha caminando en la misma dirección en la que conducimos. Son mantos idénticos y están bastante espaciados entre sí, como en una sola línea de archivo pero no muy cerca uno del otro. Seguramente fue muy espeluznante, pero no resultó absolutamente nada y no hubo ningún peligro real para nosotros. Fue muy extraño. Una vez, de camino de Wilmington a Swansboro, mis amigos y yo pasamos por una carretera en una base militar. Era de noche y estaba oscuro. De repente, vimos a personas con capas con capucha caminando en fila a un lado de la carretera. No estaban muy cerca entre sí, pero era raro y un poco inquietante. Al final, no pasó nada y seguimos nuestro camino, pero siempre recuerdo eso como algo extraño. Tuve problemas con el auto en medio de la nada y extraños se detuvieron y me ayudaron. Me salvó el culo. Me detuve y ayudé a extraños en medio de la nada varias veces. Nunca había pasado nada malo. A veces simplemente hay que ayudar a las personas necesitadas. El mundo es un lugar mucho más seguro hoy en día, más allá de lo que las noticias locales te hagan creer. He tenido problemas con el coche en medio de la nada y extraños se detuvieron a ayudarme. Me salvaron. También he parado a ayudar a gente en situaciones similares varias veces. Nunca me ha pasado nada malo. A veces solo hay que ayudar a los que lo necesitan. El mundo es un lugar más seguro hoy en día, a pesar de lo que dice la noticia local. Hay un tipo que cuenta una historia acerca de que estaba en una caminata nocturna cuando notó que algunas personas caminaban por un sendero. No queriendo asustarlos o que lo asesinaran con un hacha, decidió mantener la distancia. Luego, el grupo le lanzó un gesto, por lo que se agachó y salió corriendo de allí. A veces reflexiono sobre épocas pasadas, especialmente en los primeros siglos, cuando el mundo era mucho más salvaje y la oscuridad de la noche era más intensa y misteriosa. Me pregunto cuántas situaciones peligrosas se desencadenaron por el miedo que 2 individuos sentían el uno hacia el otro, más que por un verdadero deseo de hacer daño. La incertidumbre de esos tiempos debe haber generado muchos encuentros intrigantes. Ese pozo suena como un montón de tripas, donde los cazadores capturan ciervos. He visto uno en los bosques de Carolina del Sur. Puedes encontrar huesos de venado y esqueletos de coyote. Me imagino que en Nuevo México habría más tipos de animales. Nada como caminar por el bosque y encontrar restos de animales. Recuerdo una vez en Carolina del Sur, vi un lugar así. Había huesos de ciervo y hasta un esqueleto de coyote. Me imagino que en Nuevo México, con su diversidad, habría aún más. Es curioso cómo la naturaleza deja sus marcas, recordándonos su ciclo. Ese es un truco clásico, alguien más estaba hablando de una variación en este hilo. Estaba esperando que te detuvieras y tomaras una fotografía. Luego, 4 de sus amigos saldrían de entre los arbustos y se abalanzarían sobre ti. Qué bueno que continuaste. Eso suena a algo que podría pasar en una película. Un amigo mío tuvo una experiencia similar una vez. Caminaba por un parque y pensó en detenerse para tomar una foto. Justo en ese momento, notó a unos tipos raros en los arbustos. Decidió seguir caminando, y al final, se sintió aliviado. La intuición a veces te salva de situaciones raras. Es mejor estar alerta, por si acaso. En el rancho donde alojé a mi caballo durante años, teníamos un montón de senderos para montar en el lecho del río. Solíamos cortar el bambú y los árboles para hacer otros nuevos que parecieran más aventureros, teniendo en cuenta que fuera de los altos bambúes y los árboles había gravas de cemento y caminos. Hicimos uno que alguien llamó Sendero Zambolie. Y lo arreglamos colocando algunos carteles y colgando o atando algunas muñecas viejas a ramas o troncos de árboles. Era espeluznante si no sabías que existía, jajaja. Recuerdo cuando tenía un caballo y solíamos montar en el rancho. Había un montón de senderos en el cauce del río. Hicimos uno que llamamos el Sendero Zambolie, llenándolo de muñecas viejas colgadas de los árboles. Era raro y un poco escalofriante si no sabías de su existencia. Siempre me hacía sentir como si estuviera en una aventura. La gente no se lo esperaba al pasar. Sí, es bastante espeluznante encontrar libros reales en Alabama. Definitivamente algo no estaba bien allí.
Editar, ok chicos, lo tengo todo resuelto. Debieron abandonar la escuela a toda prisa y condenar el edificio al darse cuenta de que había libros dentro. Es extraño pensar en libros abandonados en un lugar como Alabama. A veces, las historias de lugares olvidados te hacen cuestionar lo que pudo haber pasado. En mi caso, recuerdo cuando encontramos una biblioteca vieja en mi ciudad, llena de polvo y olvido. La sensación de estar rodeado de historias sin contar fue un poco inquietante, pero también me dio curiosidad sobre la vida que alguna vez hubo allí. Honestamente, no sé cómo alguien llegó a cualquier lugar antes del GPS y los teléfonos inteligentes. Literalmente no puedo llegar a ningún lugar nuevo sin primero consultar Google y luego buscar en Google mi camino. Hasta allí. Si no tuviera esas dos cosas a mi disposición, en realidad nunca iría a ningún lado. Especialmente por historias como esta. Hace aproximadamente un año, mientras me adaptaba a una nueva ciudad, me perdí en Atlanta. Mi teléfono se quedó sin batería y no sabía hacia dónde ir. Después de conducir sin rumbo un tiempo, decidí detenerme en una estación de servicio para preguntar por direcciones. Me indicaron cómo llegar al famoso Big Chicken, y desde ese punto, pude regresar a casa sin problemas. Honestamente podría haber sido un grupo de amigos disfrutando de una linda fogata acercándose a algún auto. Extraño preguntándose por qué estaba allí. Las hogueras son algo común en Missouri. ¿Habría sido esto el norte de Missouri? Suena a una típica noche en Missouri. Un grupo de amigos se junta, la fogata ardiendo, charlando y riendo. Luego ven un coche extraño. Tal vez se preguntan qué hace ahí, quizás alguien se perdió. Es curioso cómo a veces las cosas más simples, como una fogata y una conversación, pueden volverse memorables solo por un detalle inesperado. Las noches así son parte de la esencia del lugar. Cuando yo tenía 16 años y mi hermana 17, mi papá nos dio su auto. Solo teníamos que limpiar sus cosas. Básicamente lo usó como un bote de basura rodante que también lo llevaba a trabajar. Así que había muchas cosas dentro. Encontramos un zapato de niña en el asiento trasero debajo de un montón de basura de comida rápida. Todavía no tengo idea de por qué tenía eso. Me acuerdo de cuando tenía 16 años y mi hermana 17. Nuestro papá nos dio su coche, solo teníamos que limpiar su desorden. Era como un basurero en movimiento. Dentro, encontramos un zapato de niña bajo un montón de basura de comida rápida. Nunca entendimos por qué lo tenía. Suena precioso y muy interesante, ojalá hubieras podido tomar una foto. Aunque lo más probable es que estuviera nublado combinado con nieve. El cielo no refleja nada, eso no es lo que le da color al cielo. Son los gases de la atmósfera que absorben diferentes espectros de la luz que viene del sol. El azul que vemos resulta ser lo que queda del espectro. La verdad, no pensé mucho en eso. Recuerdo una vez que fui a la montaña y estaba nublado. No hice ninguna foto porque estaba más preocupado por el frío. El cielo parecía gris, pero la nieve tenía su propio encanto. A veces, lo que no capturas en una imagen se queda en tu memoria de manera más fuerte. Es curioso cómo funcionan las cosas, como el color del cielo. Por alguna razón, esto me recuerda la vez que estaba nadando en la piscina de un gimnasio cuando era niño, zambulléndome felizmente para nadar a lo largo del fondo de la piscina, y vi algo extraño que tenía que ser realmente interesante si estaba en el fondo de la piscina. Fue caca. Ya no toco cosas que no puedo identificar inmediatamente. Es curioso cómo ciertas experiencias se quedan grabadas. Yo también tengo un recuerdo de cuando era niño y nadaba en una piscina pública. Había algo en el fondo que captó mi atención. Me acerqué, pensando que era un juguete o algo divertido, pero resultó ser algo totalmente diferente. Desde ese momento, aprendí a pensar dos veces antes de explorar lo desconocido. A veces, es mejor dejar las cosas donde están. Existen colonias de gatos. Me sorprende que no hayas visto ningún gatito deambulando sin madre. Dato curioso, a los gatos salvajes que han sido castrados o esterilizados se les cortará la punta de una de sus orejas. Había gatitos, felinos de diferentes tamaños y edades. No había orejas cortadas, lo cual conozco como una práctica conocida. Parecía casi como si, de alguna manera, alguien estuviera fomentando esa colonia. Lo más extraño fue cómo me miraban y se movían al unísono, como si tuvieran un entendimiento común entre ellos. Todo esto generaba una atmósfera peculiar y misteriosa en el lugar. Entré en un área de descanso en la primera 10 en la península de Florida para ir al baño. Cuando salía del baño,
El guardia de seguridad nocturno se acercó a la acera y de entre los arbustos salieron corriendo unos 15 gatos de todas las edades hasta su coche. Resulta que la gente los abandona allí. Está en medio de la nada y este tipo simplemente los cuida y les trae comida. Conocían su coche y era hora de cenar. Pensé que era algo agradable. Hablé con él un rato, mientras sacaba la comida. Está bien ver a alguien que se preocupa por los animales. Al final del día, hay mucha gente que no lo hace. Esa escena del guardia alimentando a los gatos deja una buena impresión. Es un recordatorio de que siempre hay personas que hacen lo correcto, incluso en lugares solitarios. Me gustó escuchar que tomaste un momento para hablar con él. Esas pequeñas interacciones pueden marcar la diferencia. Siempre he sido un poco claustrofóbico. Para intentar conquistar a ese demonio, hice un recorrido por una cueva salvaje, en las cavernas de Carlsbad, Nuevo México, hace años. Soy de origen fornido de Europa del Este y los guardabosques me pusieron una cinta métrica alrededor de los hombros y debatieron si encajaría o no. Terminé teniendo que hacer un brazo al frente, otro a mi lado, durante unos 6 o 7 pies para ingresar a un sistema que luego era muy espacioso. Todavía tenía que evitar que mi alarma de pánico sonara todo el tiempo y sentirme mareado al pensar en tener que salir de la misma manera. En este momento de mi vida, tendrías que ponerme un arma en la cabeza para obligarte a hacer lo que has descrito. No soy fan de los espacios cerrados, así que hacer esa excursión por la cueva suena bastante intenso. La parte de medir tu hombro y el momento donde tienes que entrar haciendo esa extraña maniobra parece incómodo. Al final, tener que salir de la misma manera debe haber sido una experiencia angustiante. Es valiente intentar enfrentarse a esos miedos, aunque probablemente no lo haría de nuevo. Bueno, digamos que este pozo tenía 300 años y que tu abuelo construyó la casa allí hace 75 años. 200 años son suficientes árboles nuevos para crecer sobre lo que una vez se construyó. Lo más probable es que los árboles simplemente hayan crecido sobre la construcción anterior. Es interesante pensar en cómo la naturaleza recobra su espacio. La casa de mi abuelo todavía está ahí, pero rodeada de árboles que crecieron con el tiempo. A veces voy a visitarla y me hace sentir que el pasado está presente de una forma muy diferente. Es como si la vegetación tuviera su propia historia que contar sobre el lugar. Estaba de excursión en Utah y encontré una pata de venado cortada colgando de un árbol. No había ninguna guarida de caimanes cerca porque las montañas de Utah. Recuerdo simplemente mirarlo fijamente preguntándome a dónde fue a parar el resto porque no estaba ni cerca del árbol. Es un lugar del que no conviene quedarse demasiado tiempo. Simplemente aléjate y ten presente que ya ocurrió algo negativo, no te conviertas en el siguiente. Solía tener sueños como este. Estaba caminando por un bosque y me encontraba con una pequeña fiesta de té preparada. Una pequeña niña negra, quizás de 5 o 6 años. Con un vestido de verano corría por el borde de los árboles diciéndome que me sentara y tomara el té con ella. Fue uno de mis pocos sueños recurrentes y nunca supe qué significaba. A veces tengo sueños raros. Recuerdo haber soñado que caminaba por un bosque y veía una fiesta de té. Una niña pequeña me invitaba a sentarme y tenía un vestido bonito. No sabía si significaba algo. Pero era un momento sencillo, solo disfrutar de la tranquilidad. A veces me pregunto si esos sueños tienen un propósito o si solo son cosas al azar. Al final, solo son sueños. Estoy en el espectro autista, no es algo que normalmente mencionaría, pero es relevante, y uso mi abrigo casi todos los días. También uso mis botas de cuero en un clima de 90 grados Fahrenheit. Tengo 25 años, así que me han entrenado para saber que la gente considera que esto no es normal, pero también he notado que otras personas en el espectro generalmente se visten con lo que la mayoría de la gente consideraría demasiado caluroso para el clima. Es una de esas cosas autistas que la gente no se da cuenta de que es autista. Básicamente, creo que te topaste con un chico autista que entró en pánico cuando te vio. Falló en ser sociable y luego corrió y se escondió cuando apartaste la mirada. He hecho cosas así antes y luego me enojé conmigo mismo por ser raro. Editar, gracias. Me preguntaba si era algo así. Me impresionó un poco el hecho de desvanecerse de la nada, especialmente con un abrigo de un rojo brillante. Estoy en mi teléfono y amplié la foto buscando lo que sea que haya en la ventana izquierda. Moví la imagen y la vi, luego me asusté, me sobresalté y luego dejé caer mi teléfono. Entonces, gracias por eso. Me pasó algo similar un día. Estaba revisando fotos en mi teléfono y al acercar una imagen, vi algo que no esperaba. Me asusté tanto que dejé caer el teléfono al suelo.
Me costó un par de segundos volver a la realidad. No es la primera vez que me sucede, pero siempre me deja un poco inquieto. Ahora tengo más cuidado al mirar fotos. Además, es simplemente lo que juntamos en nuestras cabezas debido a las situaciones y cómo se presentaron en la línea de tiempo. Nunca salió nada sobre la casa del árbol. Tampoco fue mencionado por nadie fuera de Alex y mi familia. A veces, hay cosas que solo quedan en nuestra mente. Recuerdo un verano en que construimos un refugio en el jardín. Nadie lo mencionó después, pero era nuestro secreto. Alex y yo pasamos horas ahí, creando historias. Con el tiempo, esos momentos se convirtieron en recuerdos, pero nunca se hicieron públicos. Algunas experiencias son solo para algunos, y eso les da un valor especial. De hecho, supongo que pudo haber sido una persona sin hogar. Viví en Illinois, ahora en Tennessee, y ambos estados tienen muchas personas sin hogar que viven junto a sus vías verdes y en sus reservas forestales. Podría haber sido un campista que estaba tan asustado como este tipo y pensó que Ope era un asesino en serie. Es posible. En Illinois, solía ver a mucha gente sin hogar en los senderos. A veces, los campistas pueden sentirse inseguros también. Tal vez esa persona solo estaba tratando de protegerse, sin saber nada del otro. Al final, la percepción de cada uno puede ser bastante diferente. Siempre me siento raro cuando me encuentro con mujeres mientras estoy caminando o trotando lejos de la carretera principal. Intento sonreír y saludar mientras uso un lenguaje corporal que hace muy obvio que simplemente estoy pasando y no me muevo hacia ellos. Incluso si es un grupo de mujeres y estoy sola, todavía siento que es una situación incómoda para todos. Así que trato de hacerla menos incómoda. A veces, cuando salgo a correr y me encuentro con mujeres en el camino, me siento un poco incómodo. Intento sonreír y hacer un gesto amable, como si dijera solo paso. Es raro, porque aunque sea un grupo, la situación se siente tensa. Trato de que todo se sienta más relajado, pero sé que todos están un poco en guardia. Es curioso cómo esas interacciones pueden sentirse así a veces. No puedo decir con seguridad cuánto tiempo corrí. Pero si hubiera corrido en dirección contraria no habría escuchado el sonido de sus pasos por tanto tiempo detrás de mí. Entonces el sonido se habría apagado más rápido, ¿no? Otra explicación plausible podría haber sido que perdió el sentido de la orientación por el salto de miedo y no sabía que también estaba corriendo en la misma dirección. Tomé la decisión de darme la vuelta y correr, tal vez solo corrió en la dirección que miraba. Quizás hubo un periodo de tiempo de un segundo para decidir sus opciones. No estoy seguro de qué haría en esa situación. Tal vez, si escuchas pasos, lo mejor es mirar atrás. Es raro correr sin saber si el otro sigue atrás. La decisión de cambiar de dirección puede ser difícil, especialmente con ese tipo de miedo. A veces actúas sin pensar, solo por instinto. Pero, esa confusión de dirección puede dejarte preguntándote qué hubiera pasado si hubieras hecho algo diferente. Mi mamá solía ver esto todo el tiempo cuando vivía en Chicago. Alguien se tumbaba en el camino fingiendo estar herido, y cuando alguien se detenía, los amigos de la persona tirada en el camino lo atacaban. La regla era seguir conduciendo pero llamar al 911. Es verdaderamente lamentable que la situación sea así. Atacar o robar a alguien inocente ya es grave, pero aprovecharse de la bondad de las personas es aún más reprobable. Esto perjudica a quienes realmente requieren asistencia en la calle. Edición, vaya. Mil gracias por el reconocimiento. Esto me pasó a mi Enuta a principios de este año. Había un auto estacionado en medio de la carretera con las luces intermitentes encendidas, era alrededor de la medianoche, no había nadie alrededor y estábamos en medio de la nada también. Inicialmente nos detuvimos una vez que lo vimos, pero luego aceleramos para rodearlos y tiramos el trasero. No me importa si esas personas necesitaban ayuda o no. Una situación similar me ocurrió, pero en lugar de un auto, era una furgoneta. Apenas detuvimos la marcha, un hombre apareció por detrás y comentó, disculpen por toda la conmoción, tenemos una llanta desinflada. Decidimos ayudar a esa amable familia a cambiarla y luego continuamos nuestro camino. Es importante resaltar que esto sucedió en Canadá. Sabes, a veces me pregunto sobre los viejos tiempos, en los primeros siglos, cuando el mundo era mucho más salvaje y la noche era más oscura y espeluznante que ahora. ¿Cuántos encuentros mortales ocurrieron que fueron causados por dos partes que en realidad tenían miedo el uno del otro en lugar de querer lastimarse mutuamente? Es interesante pensar en eso.
La vida en esos tiempos debía ser bastante intensa, con la oscuridad y lo desconocido a la vuelta de la esquina. La gente, atrapada en su miedo, seguramente tuvo encuentros inesperados. A menudo, la amenaza no venía de la intención de hacer daño, sino del simple hecho de no conocerse. Es un recordatorio de cómo el miedo puede dar forma a las relaciones. Lo que siempre me molestó fue cuando estaba soltera, vivía sola y trabajaba a tiempo parcial. Fácilmente podría haber muerto y no haber sido extrañada durante semanas, o peor aún, haberme lastimado y no haberme escuchado cuando grité pidiendo ayuda. Eso suena bastante duro. Recuerdo cuando un amigo pasó por algo similar. Vivía solo y a veces parecía que nadie notaba su ausencia. Una vez estuvo enfermo y no pudo salir de casa. Se quedó pensando en lo fácil que era sentirse invisible. Al final, decidió unirse a un grupo de amigos por un hobby, y eso lo ayudó a salir de esa sensación. A veces, solo se necesita un pequeño empujón. Nuestra ciudad también tiene una casa así, solo que llegó a un nivel más avanzado. Está en medio de un área con mucha actividad, por lo que no es del todo peligroso explorarlo, ya que la gente definitivamente notará que vas allí. Esa casa ya no tiene techo ni la mayoría de las paredes interiores, y el piso de la planta baja se derrumbó principalmente en el centro, revelando el sótano donde crecen los árboles. A pesar de esto, los muros exteriores todavía se elevan 2 pisos sobre el suelo. Básicamente estás viendo una casa que alberga un árbol, sin nada más que destrucción y naturaleza en su interior. Y todo el verdor se va enroscando a su alrededor cada vez más a lo largo de los años. Hay un lugar similar en mi ciudad. Es un edificio sin techo, con las paredes exteriores todavía en pie, pero por dentro todo es caos. El suelo se ha caído y en el sótano crecen árboles. La naturaleza ha ido reclamando el espacio con el tiempo. Es curioso ver cómo algo tan destruido se convierte en un hogar para la vida vegetal. A veces me pregunto cómo era antes, en su época. No puedo responder por esto, pero hay una gasolinera en mi pueblo que cerró el paseo en parte y ahora solo tiene surtidores. Que yo sepa, no hay empleados, solo el propietario a quien he visto cuando se entrega el gas y para reparar una bomba rota. Lo bueno es que la antigua gasolinera se está convirtiendo en un restaurante. Me acuerdo de un lugar parecido en mi ciudad. Tenía una tienda que cerró, pero después se convirtió en un café. La gente estaba un poco triste al principio, pero luego todos comenzaron a ir. El dueño realmente hizo un buen trabajo con el lugar. A veces, los cierres traen cosas nuevas, así que no todo está perdido. No lo recuerdo, pero diría que en algún lugar entre el centro y el sur de Alabama. Solo fui a este club de caza una vez para ayudar a limpiarlo, así que no sé la ubicación exacta. Probablemente podría preguntarle a mi papá la próxima vez que hable con él. No tengo mucho que decir sobre eso. A veces, uno va a lugares y no recuerda bien. Yo también he ido a un par de sitios que no me han marcado y me topo con amigos que dicen que les encanta, pero yo no tengo esa conexión. Tal vez preguntar a alguien te ayude a recordar más detalles. Aquí hay mucho abandonado de todo. Recuerdo haber salido al bosque y encontrar chimeneas en medio del bosque. Mi mamá solía decirme que eran chimeneas de brujas, es lo que una bruja dejaba atrás cuando atacaba a una familia por la noche. Eso suena interesante. Recuerdo que en un viaje a un bosque encontré una vieja cabaña abandonada. Había solo ruinas y algunas paredes caídas. Me hacía pensar en las historias que contaban mis amigos sobre fantasmas y secretos del lugar. A veces, esos lugares tienen una atmósfera rara, como si guardaran muchas historias. Al final, es curioso cómo lo normal puede volverse misterioso en la naturaleza. Me perdí en Atlanta hace aproximadamente un año, me acababa de mudar aquí. Mi teléfono se apagó y estaba perdido como el infierno. Terminé conduciendo recto un rato antes de darme cuenta, espera, puedo detenerme en una gasolinera y pedir dirección. Al final me dijeron cómo llegar al Pollo Grande y yo supe cómo llegar a casa desde allí. Aún siento aversión por conducir en Atlanta, a pesar de la tecnología moderna. Cada carretera parece tener una versión del nombre PH3, lo que hace que la navegación sea un verdadero desafío. Las rutas se entrelazan de manera confusa, y siempre parece que se repiten. A pesar de los dispositivos que facilitan la orientación, la experiencia sigue siendo frustrante y complicada en esta ciudad. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.